Bueno, pues vamos a hablar fundamentalmente del mantenimiento de parques fotovoltaicos, porque el mantenimiento de parques fotovoltaicos es un poco distinto, ligeramente distinto, de lo que solemos entender pues, como mantenimiento industrial y mantenimiento de otro tipo de instalaciones industriales, más que nada porque se basa, pues quizá en un paradigma un poco distinto. Esto que vamos a ver no es nada nuevo, es decir, que esto lleva inventado muchísimos años, ¿no? La estrategia de mantenimiento de parques fotovoltaicos. Pero, desgraciadamente, en el mundo industrial está bastante menos presente este tipo de actuación que se lleva a cabo en el mundo fotovoltaico y, en cambio, sí que lo tenemos presente sobre todo en dos campos del mundo energético que son relativamente nuevos. Uno de ellos es el mundo eólico y otro de ellos es el mundo fotovoltaico. Ya veréis cómo, para los que tengáis instalaciones o conozcáis instalaciones de los dos tipos, ya veréis cómo la filosofía del eólico es muy parecido a la filosofía del fotovoltaico. Vamos a entenderlo de dos maneras. Uno, lo que ha sido la evolución histórica a lo largo de los dos últimos siglos en el mantenimiento, pero también vamos a entender que muchas instalaciones hoy, en el presente, están en algunas de estas tres épocas, ¿no? Hubo una primera época en la que el mantenimiento era básicamente correctivo. Estamos hablando de la primera revolución industrial hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial. Y en esa época, pues lo que pasaba era que el mantenimiento era básicamente correctivo, es decir, sucedía algo y era un mantenimiento puramente reactivo, en el que sucede una avería, pues voy y la soluciono. En la Segunda Guerra Mundial pues se dan cuenta que esto es que así no se puede fiabilizar una producción, y hay que tener en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial pues se plantean que igual pierden una guerra. Si tienes una fábrica de munición y ahora de repente no puedes fabricar balas, pues para el frente pues igual pierdes una batalla por no haber podido suministrar munición a tiempo. Así que había que fiabilizar la producción y pasamos a una segunda época en la que el mantenimiento se entiende como un mantenimiento básicamente sistemático. Es decir, en ese mantenimiento sistemático lo que se establece es que las piezas tienen una vida, y lo que tengo que determinar es qué vida tienen las piezas, en horas o en intervalos de tiempo. Entonces, alguien dice que un rodamiento dura 5.000 horas y lo que tengo que hacer es cambiarlo cada de esas 5.000 horas. O alguien establece que un filtro, un rodamiento, una carcasa, un rodete, un eje, pues todo se basa en tasar en horas o en periodos de tiempo cuánto duran las piezas. En esta estrategia sistemática se basa o bien en la sustitución sistemática de piezas o bien en realizar determinadas tareas que hay que hacer sí o sí cada ciertos intervalos de tiempo o cada determinadas horas de funcionamiento. Ese mantenimiento sistemático tiene un resultado magnífico. La verdad es que muchas plantas están pues basadas en este tipo de mantenimiento sistemático. Hay una variante de este mantenimiento sistemático que es el mantenimiento que se sigue en muchas centrales eléctricas, que es el mantenimiento de alta disponibilidad, en el que todas las tareas más importantes sistemáticas se llevan a unos periodos determinados de tiempo, en el que se organiza una gran revisión o una parada que tiene diferentes alcances cada año y en el que se realizan pues toda una serie de trabajos, buscando que fuera de esas ventanas, de esas paradas, pues ya no haya ninguna actividad para hacer, nada más que pues, un correctivo así muy rápido y tal. Junto con estas estrategias, ¿qué aparece más tarde? Pues empiezan a aparecer unas técnicas de mantenimiento que se denominan técnicas de mantenimiento que se conviene llamar predictivo. Esto es un mantenimiento que se basa en hacer una serie de pruebas y en establecer una relación que hay entre determinados valores que obtenemos haciendo unas observaciones y mediciones y el desgaste en el que... En este mantenimiento basado en condición, se basa en una serie de ideas que parecen novedosas, pero vamos, esto desde luego no tiene nada, absolutamente nada de novedoso. Esto es un mantenimiento en el que la idea básica es que voy a mirar las cosas, voy a mirar en qué estado se encuentran las instalaciones, y una vez que yo vea en qué estado se encuentran las instalaciones, pues decido actuar o no actuar. Pues la idea parece relativamente sencilla.
¿Y en qué se basa entonces? Pues el motor de este tipo de mantenimiento es un motor muy claro, ¿no? Que es ahorrar costes. O sea, aquí lo que se busca es hacer, digamos, tener la menor interacción posible con la producción, el tener el menor número de averías posible, pero además que esto se haga a un coste de mantenimiento relativamente bajo. Pues que mi instalación tenga el menor número de incidencias posible y centre en lo realmente importante las acciones de mantenimiento. Eso es mantenimiento basado en condición, en el que desaparecen básicamente todas las tareas de mantenimiento de carácter sistemático. No hay mantenimiento por horas, no hay vida útil, no hay... lo único que hay es inspecciono y si está mal, hago. Y si no está mal, no hago. Fijaros en este axioma que figura aquí. Es un axioma que los mecánicos pues, conocen bien y dicen, si funciona, no lo toques. Es decir, que una de las claves más importantes de mantenimiento es, de acuerdo con este mantenimiento basado en condición, es si algo funciona, no andes tocándolo, no andes planteándote qué podría hacer. Si está funcionando, está funcionando. Eso sí, si funciona no lo toques, pero míralo, es decir, asegúrate que de verdad está funcionando. Es aquí donde aparecen, en ese si funciona no lo toques, en ese pero míralo, que lo pongo aquí, es donde aparecen las inspecciones. Es decir, yo no voy a hacer nada si la instalación no me lo pide, pero yo no voy a... yo tengo que estar mirando la instalación y tengo que estar sometiéndole a determinados tipos de actividades. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pues el objetivo es que la instalación no me pare, la instalación es no afectar el otro objetivo es no afectar a la producción, pero fijaros que hay aquí una cosa que cambia enormemente en este tipo de mantenimiento basado en condición, que es que el organigrama cambia. ¿Cómo es un organigrama un organigrama clásico de una industria? Pues tenemos a nuestro jefe de mantenimiento y tenemos 3 departamentos. El departamento mecánico, el departamento eléctrico, el departamento de instrumentación. Puede ser que estos 2 estén unidos, en fin. Pero básicamente separamos a los mecánicos de los eléctricos. Y después tenemos pues, una serie de departamentos staff, que son el departamento administrativo, el departamento de oficina técnica y el almacén de repuestos y también de herramientas comunes en algunas ocasiones. Bueno, pues ¿qué ocurre en un organigrama de mantenimiento basado en condición? Pues que el organigrama cambia completamente porque este organigrama no vale para el mantenimiento basado en condición. El mantenimiento basado en condición se basa en un principio, que hay que inspeccionar la planta. Entonces, si yo digo que hay que inspeccionar la planta, ¿quién inspecciona? Los mecánicos de este organigrama, los mecánicos, los eléctricos, los instrumentistas, el del almacén, la gente de oficina técnica, los administrativos o el propio jefe de mantenimiento. ¿Quién es el que inspecciona? Si la actividad principal es inspeccionar, este organigrama no responde a un mantenimiento basado en condición. Este organigrama sí responde a un mantenimiento basado en condición. Fijaros lo que pongo aquí, que esto es la industria. La industria, no en parques fotovoltaicos. En la industria ahora tiene peso el departamento de ingeniería, llamadlo oficina técnica, llamadlo como queráis, pero tiene peso este departamento de ingeniería, tiene peso sobre todo el departamento de diagnóstico, que como vemos aquí, ahora hablaremos de estas 3 actividades, y tiene peso el mantenimiento, el departamento de mantenimiento correctivo. Esto es en la industria, en el que ya no pensamos en mecánicos y eléctricos, sino pensamos en diagnóstico y ejecución, apoyados por una gente que piensa, que son estos, que son el departamento de ingeniería. Bueno, pues, ¿qué ocurre en el sector fotovoltaico? Vamos a cambiarlo un poquito. Y es, aquí tenemos un responsable de un área. Por ejemplo, imaginad una planta o una empresa que tiene instalaciones fotovoltaicas en toda España. Pues a lo mejor tiene organizado el mantenimiento por áreas, zona norte, zona sur, o Andalucía, yo qué sé. Estamos hablando de una empresa que se dedica, que tiene parques fotovoltaicos pues en diversos países o que tiene parques fotovoltaicos en diversas regiones, o lo que sea. Bueno, pues tendremos un responsable de área, que es el responsable del negocio, y digamos, tiene a su cargo una serie de jefes de parque. Y cada jefe de parque pues, lleva la gestión de uno o más parques. ¿Y en quién se apoya?
por un lado, en un departamento central que hace una serie de tareas, que ahora veremos, y también se apoya en una serie de contratas. En esas contratas son, en unos casos, para inspecciones, en otros casos para los trabajos de correctivos que emanan de estas inspecciones. Yo no sé si lo he dejado claro, pero claro, ¿en qué se basa el mantenimiento de un parque fotovoltaico? En el correctivo, es decir, el puro correctivo. Así, no hay trabajos que yo tenga que hacer periódicamente, no hay sustituciones de piezas, no tengo que cambiar los seguidores cada 3 años, no hay nada de eso. Lo que hay es inspecciono y si veo que lo que está mal, inspecciono, mi departamento de inspección o la gente que se dedica a la inspección hace la inspección y ahora, a partir de la inspección, pues surgirán unas órdenes de trabajo que tendrá que hacerlo la gente de correctivo. Es muy habitual que para todo eso se cuente con contratas y que el número de personas que tiene la empresa a su cargo sea muy bajo. Los jefes de parque y poco más. Ese poco más depende de la filosofía que tenga la empresa, si tiene una filosofía muy externalizadora o no. Pero el mantenimiento, créanme que en el mundo fotovoltaico se basa en las contratas especializadas que hacen determinados trabajos. Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando hay un organigrama de mantenimiento de una empresa del sector fotovoltaico, pero que tiene un solo parque y de gran tamaño? Gran tamaño, ¿qué hablamos? Pues un parque fotovoltaico de, no sé, 20 megavatios, 100 megavatios. Es decir, un solo parque, pero muy grande. Pues, ¿cómo suele ser la estructura? Bueno, pues hay una pequeña variación sobre este organigrama y esa pequeña variación es que tenemos un director de negocio que se ocupa fundamentalmente de la parte financiera, que es con la que quieren hablar los inversores, con quien quieren hablar los inversores, y que se ocupa de que este tipo haga su trabajo bien. El jefe de parque tiene menos responsabilidad a nivel de negocio, pero tiene una responsabilidad técnica mucho mayor y tiene, en principio, puede tener un departamento de administración que puede depender de este o de este. Pero después, ¿qué tengo? Si tengo un solo parque, pues tengo una oficina técnica, es decir, una serie de gente que hace unas funciones, tengo unos técnicos de campo, ya os digo que esto puede ser que esté también en las contratas, pero ocurre en muchas ocasiones con empresas que tienen un solo parque de gran tamaño que tiene sus propios técnicos. No muchos, tiene 2 o 3 técnicos. Y estos técnicos de campo se van a ocupar de determinados trabajos. Y después, de nuevo, la base del mantenimiento son las contratas. Claro, el diagnóstico es clave. Es decir, volviendo aquí a qué hacen los técnicos de campo, pues lo que se dedican es a diagnosticar la planta en base a qué? A estos 2 tipos de actividades. Unas cosas que llamamos inspecciones en campo, que es mirar determinadas cosas con un checklist, ir comprobando pues, determinados aspectos. Y hacer una serie de pruebas con equipos de medición offline. Estas pruebas con equipos de medición offline pueden ser pues, termografía, pueden ser análisis de redes, pueden ser verificación de la curva IV, pueden ser determinadas pruebas de electroluminiscencia para determinar la presencia de microfisuras, pueden ser diferentes tipos de pruebas que son, como os digo, muy especializadas y son pruebas, estarían, digamos, dentro de eso que llamábamos, pues hace años, mantenimiento predictivo. Bueno, pues tenemos las inspecciones en campo, tenemos las pruebas offline y tenemos también otras cosas que pueden hacer estos técnicos de campo, que son las limpiezas. Uno de los trabajos rutinarios más habituales que tiene un parque fotovoltaico son las limpiezas. Hay que recordar que un parque sucio puede llegar a tener una producción de en torno al 5 o 10%, eso es mucho dinero, entonces puede ser rentable limpiarlo. Pues hay diferentes técnicas para limpiarlo, pero bueno, las limpiezas pueden entrar dentro de estas responsabilidades de los técnicos de campo. Cualquiera de estas actividades, cualquiera de ellas, puede estar hecha por los técnicos de campo o puede estar hecha por contratas. ¿Cuál es la tendencia en estos momentos del sector? Todo externalizado. Es decir, hay un proceso de externalización porque nacen, digamos, externalizados. Nacen estos parques y el inversor no quiere tener gente a su cargo, sino prefiere tener contratas. Pero
¿Qué ha ocurrido ya en el mundo eólico? Que digamos es un mundo que va un poquito por delante del mundo fotovoltaico, pues tiene más experiencia, llevan más años en el sector, que se ha vivido primero un proceso de externalización total y después se está viviendo en estos momentos un proceso de internalización, en el que determinadas tareas se prefieren hacer con personal propio. Bueno, pues aquí en el mundo fotovoltaico, de momento estamos con que hay una buena parte externalizado y hay algunas actividades que, dependiendo de los tipos de empresa, pues están más o menos externalizados. Si la empresa es suficientemente grande, se puede tener una, dos, tres, hasta, no sé, 5 personas que se dedican a oficina técnica. El nombre de oficina técnica a mí no me gusta, prefiero llamarlo ingeniería del mantenimiento, porque realmente es lo que es un proceso de ingeniería. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Pues fijaros, una de las cosas que hace, también lo llaman a veces mantenimiento central o oficina central o algo así. Pues primero analizan datos online, es decir, todos los parques hoy en día están perfectamente monitorizados y trasladan su señal hacia un sitio centralizado en el que se ven todos estos datos, los datos de producción de cada una de las unidades. Es decir, es normal que pues las placas estén unidas en strings, los strings vayan a inversores y yo tengo una información exacta de lo que está ocurriendo en cada inversor, incluso en cada fase de cada inversor o en cada subzona o en cada zona de mi parque eólico. Bueno, pues lo que tienen que hacer es analizar los datos. Unas veces, digamos, los técnicos más malitos, pues la única cosa que hacen es verificar alarmas, que no tengan alarmas encendidas. Los técnicos más avanzados, los que saben hacer mejor su trabajo, pues lo que hacen es analizan si la producción se corresponde con lo que se esperaría tener. Yo tengo esta radiación, tengo este ángulo, en esas condiciones debería tener esta producción. Bueno, pues además de eso, son ellos los que elaboran el plan de inspecciones, es decir, los que dicen lo que hay que hacer. Fijaros que preferimos llamarlo plan de inspecciones y no plan de mantenimiento, porque como no es lo que hacemos es inspeccionar básicamente, pues le llamamos así, plan de inspecciones. Tenemos también el análisis de averías, cuando sucede una avería, cuando una avería repetitiva, cuando hay un incendio, cuando hay algo suficientemente grave, cuando hay un siniestro, viene el viento y te lleva pues, una parte del parque, o hay unos seguidores que están teniendo problemas de forma repetitiva. Bueno, pues todo eso alguien tiene que investigarlo, porque si no, ¿quién se ocupa de ese tipo de investigaciones? ¿Qué lo vamos a poner eso en manos del fabricante del equipo, que siempre te va a echar a ti la culpa? Bueno, pues conviene tener a alguien que investigue ese tipo de cosas. Por otro lado, toda la gestión de mantenimiento en un parque eólico, que estamos diciendo de gran tamaño, tiene que estar llevado con un software de mantenimiento. Tú no puedes llevarlo en carpetas, ni en hojitas, ni en fichas, ni nada así, porque no es operativo. Eso en el siglo XIX pues estaba bien, hasta mediados del siglo XX podría estar bien, pero desde luego, no sé, no parece que llevar estas cosas en papeles o en carpetas o en libretas o en un Excel o algo así, pues esté acorde con los tiempos, sobre todo porque bueno, hay software de muchos precios y lo que se necesita en un parque eólico no es tan grande como para que no haya algún tipo de software, incluso gratuitos, que nos permita llevar el mantenimiento de la instalación. Pero ¿quién tiene que implementar? ¿Quién tiene que asegurar que todo funciona correctamente? ¿Quién tiene que asegurar que las órdenes de trabajo periódicas se generan correctamente, que se está reportando bien, generar los indicadores, los informes? Pues esto, el Departamento de Oficina Técnica es el que se encarga de gestionar ese GEMAO. Y por último, también se encargan de los informes. En cuanto al diagnóstico, que yo fijaros que hemos hablado de este departamento, pero ¿qué se hace en el departamento de diagnóstico? Pues fundamentalmente es diagnosticar cómo está la instalación. ¿Qué tipos de pruebas son las que hacemos para diagnosticar la instalación? Pues son 3 grandes conjuntos de pruebas. Primero, inspección detallada. La inspección detallada es un tipo de inspección en el que con un checklist se van mirando una serie de cosas. Os voy a mostrar uno de esos checklists. En realidad, bueno, no son complejos, son bastante basiquitos. Este, por ejemplo, es un checklist de una instalación en la que, como veis aquí tenemos en este checklist, dividido entre
los módulos fotovoltaicos, que será lo más importante. Imaginad que esto, pues dividís la planta en 10 zonas y para cada zona aplicáis esta inspección. Aquí tendríamos qué puntos hay que inspeccionar en los módulos. Aquí tendríamos qué puntos hay que inspeccionar en las estructuras de seguimiento. Este checklist concreto, el que os estoy mostrando, tengo otros, pero el checklist que os estoy mostrando correspondería a una planta con seguidor a 2 ejes. Hoy en día no son tan habituales. Las instalaciones de seguidores a 2 ejes no son las más normales. Las más normales hoy en día son las de seguidor a un eje. Y son, bueno, se parecen mucho a como las instalaciones termosolares. Y bueno, estas son las que todos los parques que se están montando ahora se están montando con estos seguidores a un eje. Este no sería el checklist del seguidor a un eje. El seguidor a un eje es ligeramente diferente. Pero bueno, aquí tendríamos más o menos cómo es toda la estructura, soporte, etc. Aquí estaría toda la parte de corriente continua hasta cajas concentradoras y después el inversor. Estas serían las inspecciones que yo tengo que hacer en el inversor. Esto sería toda la parte eléctrica de baja tensión, incluido toda la serie, toda la caseta de comunicaciones, etc. Y después toda la parte de media tensión. Pues como veis, esto pues hay que hacerlo con qué periodicidad son estas inspecciones detalladas. Pues tendríamos que plantearnos, dependiendo de lo grande que sea nuestro parque, dependiendo de la gente que tengamos, podemos pensar en que pueden ser inspecciones mensuales, inspecciones bimestrales o inspecciones trimestrales. Sí os pediría que si algún día tenéis que hacer inspecciones cada 2 meses, no le llaméis a esas inspecciones bimensuales, porque el nombre es incorrecto. Inspección bimensual no significa hacer una cosa una vez cada 2 meses, sino significa hacer una cosa 2 veces al mes. Entonces, os lo digo porque hemos tenido algún caso en el que hemos tenido que intervenir judicialmente por un malentendido un malentendido malintencionado, vamos, entre el propietario y el contratista, ¿no? Sobre a qué se había comprometido el contratista al poner esa palabra de bimensual. Bueno, pues son inspecciones bimestrales o trimestrales. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que estas inspecciones, pues lo lógico es que sean de carácter mensual, porque hay muchas de las cosas que se ven, que figuran en ese checklist, que tienen un periodo de generación inferior a un mes y que si tú la detectas en un periodo inferior a un mes, tienes capacidad para resolverla sin ningún problema, sin que te cause un mayor problema que un pequeño coste de reparación. Pero si tú dejas que eso vaya más, a lo mejor termina cargándose un inversor. Entonces, por eso pensamos que las inspecciones de carácter mensual pues pueden ser interesantes. Ocurre que cuando tienes una instalación de 100 megavatios, pues hacer inspecciones de carácter mensual, claro, te incrementa tus costes. Te hace tener un poquito más de gente, te hace tener a una contrata que tienes que contratarla más tiempo. Para nosotros, en nuestra opinión, eso es un ahorro, es decir, eso lo vas a rentabilizar sin duda, pero es cierto que hay propietarios que prefieren llevarse estas inspecciones a bimestrales o a trimestrales. Bueno, tenemos, por un lado, esas inspecciones que os he enseñado. Por otro lado, tendríamos estas, que serían las inspecciones que se hacen en inspecciones en funcionamiento, que serían unas inspecciones en las que yo me conecto a mis sistemas y con esa conexión veo si la planta está funcionando bien o está funcionando mal. Ya os digo que en unos casos lo único que se mira son que si hay presentes alarmas o no. Y en otros casos lo que se mira son cosas más avanzadas como cuáles son las prestaciones. Es decir, lo comparo con un modelo y a partir de ese modelo veo si todos mis streams, todas mis líneas, todos mis inversores, todas mis zonas, todas mis subzonas están produciendo lo que deben. En un parque fotovoltaico es muy fácil hacer este trabajo porque tú tienes que casi todas las líneas son equivalentes. Es decir, si todas las líneas son equivalentes, todas las líneas deberían tener la misma producción. Como tengas una en la que la producción te ha caído, algo le está pasando. Así que determinar mediante el análisis de los datos que tú recibes online si las producciones son las correctas o no, pues es relativamente fácil
es bueno, diría extremadamente sencillo y te aporta pues un montón de información, ¿no? Fijaros que esta gente más o menos detecta aproximadamente el 50% o más de los problemas que tiene un parque se detectan en inspecciones, las inspecciones con un checklist, inspecciones detalladas. Más o menos como el 30% se detectan aquí, en las pruebas, perdón, aquí, con las pruebas de datos de funcionamiento analizando la información que te viene online. Y tan solo un 20% te viene por estas pruebas que se hacen con equipos de medición offline. Como os decía, son analizadores de redes, equipos de termografía, analizadores, bueno, pruebas de curva IV o pues, análisis bueno, de electroluminiscencia que me pueden servir como indicativas de algunos problemas que se pueden estar originando en los paneles. Especialmente interesantes son las pruebas termográficas, porque detectan problemas con gran facilidad. Lo que normalmente detectan es que el panel ya está jodido, ¿no? Pero se pueden detectar muchos problemas con estas inspecciones termográficas. Bueno, pues con todas estas fuentes, ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? Integrar toda la información que yo recibo por aquí para generar las órdenes de trabajo correspondientes. Fijaros que yo tengo aquí mis analistas online, yo tengo aquí las inspecciones detalladas en campo, se hacen con un checklist, y también tengo todas estas pruebas offline. Si alguien encuentra algo irregular, lo que hace es que lo comunica al jefe de parque. Y el jefe de parque es el que se va a encargar de determinar la prioridad que tiene y de determinar cuándo hay que actuar. Más o menos eso de determinar la prioridad significa que yo tengo varios tipos de actuación. En unos tipos de actuaciones, unos hallazgos, simplemente les voy a dar seguimiento. No voy a hacer nada con ellos. Vamos a llamarles a estos P4, que es el nombre que nosotros les ponemos. Pues no voy a hacer nada, simplemente voy a ver cómo evolucionan, voy a estar pendiente de ello, pero en principio no hago nada. Hay otros que vamos a llamarles P3. A estos P3 lo que ocurre es que yo ya sé que tengo un problema y voy a resolverlo, pero tengo un plazo para resolverlo grande. Vamos a pensar en que ese plazo para resolverlo es antes de un año. Tengo otros que vamos a llamar P2 y esos P2 ¿cuánto tiempo tengo para resolverlos? Mucho menos tiempo porque me están afectando mucho y aquí vamos a pensar que yo tengo 2 meses o menos. Después tengo los P1 que serían cosas que tengo que resolver en un periodo inferior a 48 horas y después tengo los P0 que serían, estos no tienen plazo, estos que pues hay que salir corriendo, vamos. Esto es que se te está quemando algo, tienes algo que está haciendo es un ruido enorme, entonces lo que tienes que hacer es parar y solucionarlo de forma inmediata. Estos no tienen prioridad, esto es hacer, ¿no? A estos le llamamos a veces emergencias, a estos urgencias, a estos le llamamos situación de alarma y a esto es situación de alerta y esto es situación de seguimiento. Bueno, pues ¿qué analizamos para definir la prioridad? Pues 2 parámetros. El primer parámetro es el impacto. El impacto de acuerdo con varias variables, ¿no? El impacto de acuerdo con la producción, con el coste de reparación, etc. Y ahí los defino entre muy graves, moderados o de impacto bajo. Pero también tengo que analizar la tendencia. Es decir, no es lo mismo que un problema que yo estoy viendo ya esté jodido, estaría aquí, que el problema sea normal pero está evolucionando, o que el problema yo detecte que algo está mal, pero, por ejemplo, una temperatura alta en un contacto, pero realmente la temperatura alta en ese contacto la detecto siempre. O sea, está, pero no evoluciona. Entonces, si una cosa no evoluciona, bueno, pues igual no es tan grave, ¿no? Entonces, aquí tengo diferentes tipos de situaciones, dependiendo de cómo esté, y dependiendo con esta tablita, pues es muy sencillo saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Cómo actúo. Bueno, pues como os decía, estas son las funciones fundamentales de mantenimiento central o de ingeniería del mantenimiento. Fijaros que os he puesto aquí 4
un poco más grandes y 2 en una letra un poco más pequeña. ¿Por qué estas 4 tienen un carácter un poco más grande? Porque realmente son las tareas más importantes que hace este departamento de ingeniería central o de ingeniería del mantenimiento. Analizar datos online, elaborar el plan de inspecciones, analizar averías y gestionar el software de mantenimiento. Pero en muchas ocasiones hacen apoyo también para nuevas inversiones o para nuevos, que son primero elaborar procedimientos para llevar a cabo el plan de inspecciones, pero también bueno, registran el libro de valores de referencia o procedimientos paso a paso y a veces elaboran especificaciones para la compra de nuevos equipos, de nuevas plantas, en fin, hacen que sería un departamento, o sea, un apoyo al departamento de ingeniería, pero teniendo en cuenta que ellos tienen gran experiencia en la explotación de las plantas. El plan de inspección os lo he mostrado, os he mostrado más o menos por dónde va ese plan de inspecciones y si tenéis mucho interés en ver cómo son todos los puntos que hay que analizar, primero podéis disponer de ese vídeo, ahí veis las tareas. Pues no, tened en cuenta que aunque cambian de unos parques a otros, son más o menos, son muy lógicas, ¿eh? No creáis que vais a encontrar nada que no seáis capaces de deducir, pero si las queréis tener, pues aquí en estas, bueno, esta guía que habla de protocolos de mantenimiento, no solo está el parque fotovoltaico, eso es una niñez en el libro, ¿no? Sino de casi todos los elementos industriales que nos encontramos habitualmente en la industria, pues en instalaciones, ya sean motores, bombas, turbinas, pues todo esto lo tenemos protocolizado y también en el libro que vamos a publicar en poco tiempo, en el que es el equivalente a este es de aerogeneradores y su mantenimiento, claro, el otro no lo tenemos publicado, pues no lo puedo enseñar, pero en este que hablamos de aerogeneradores y su mantenimiento, pues este hablará de parques fotovoltaicos y su mantenimiento. Pues ahí figurarán checklists de varios tipos, unos muy completos, cuando tú quieres hacer una inspección muy detallada de tu parque, quieres tener un seguimiento muy cercano de tu parque, y otros en los que, bueno, no te interesa tanto y prefieres hacer una cosa bastante más ligera y si te pasa algo, pues ya correrás. Entonces, con esas dos orientaciones, pues tenemos protocolos más exigentes y protocolos menos exigentes, eso lo podéis encontrar por ahí. La verdad es que estábamos pensando en liberar por ahí una versión demo de nuestro software de mantenimiento en el que estuviera precargado un parque eólico completo. Si veis en un vídeo, bueno, si tecleáis en YouTube, Renovefree aplicado a mantenimiento de parques eólicos, a parques fotovoltaicos, perdón, veréis cómo se aplica, cómo se hace la estructura jerárquica, cómo son las distinciones de todos los elementos que hay, cómo se generaría el plan de mantenimiento a partir de eso. Ahí lo veis todo y ahí podéis tener acceso a las tareas y a toda la información que necesitáis sin no más que un vídeo que dura además, no sé, 15 o 20 minutos. Con esta versión que, no sé, que estamos pensando en liberar, pues si alguien tiene especial interés, que nos lo haga saber y le mandamos esta versión, o sea, cuando la tengamos lista, pues le mandamos esta versión demo para que juguetee un poco. Después, claro, la versión demo pues tiene una caducidad y en un tiempo, pero solo para que veáis cómo es, pues por ejemplo, para gente que está pensando en hacer algo y que tiene o está utilizando pues otra aplicación o no quiere ninguna aplicación y quiere hacerlo con sus Excel y tal, pues de ahí puede extraer las tareas perfectamente y de una manera bastante cómoda. Bueno, pues más o menos esto era lo que yo quería contaros. Ahora yo creo que sí que será un buen momento para, no sé, si tenéis alguna cuestión, si tenéis algo que plantear, si pensáis que esto que yo estoy contando no es así, si pensáis que tenéis otras experiencias, pues estará muy bien compartirlo y será el momento adecuado para que veamos bueno, pues cualquier cosa que queráis comentar.